Lo importante en este caso es que usted no encubra el mal, porque puede pasar de ser víctima a cómplice de la maldad. Hola amigos del Show de la Palabra, aquí con otro video un poco lamentable, se podría decir. En las pasadas semanas estuvimos haciendo un video acerca de J A, el cantante cristiano, y tenemos otro material para ponerles a ustedes a su consideración. Pero antes quería decirle algo. La Biblia es la palabra de Dios, y una de las razones por la que la Biblia es tan especial es porque ella no calla los muchos errores, pecados y maldades de los hombres. Si la Biblia no fuera la palabra de Dios, la Biblia encubriría, por ejemplo, el pecado de David o el pecado de Salomón, o quizás otros personajes que cometieron errores garrafales e incluso pecados que fueron imperdonables. Pero la Biblia los expone, la Biblia los denuncia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y en esta sociedad en la que estamos viviendo es lamentable cómo mucha gente se vuelve seguidor de un pastor tal, o de un evangelista tal, o de un apóstol tal, y se vuelven ciegos a los muchos problemas que estos personajes traen. En este video vamos a analizar el asunto de J A. El pasado 25 de julio, el blog noticiascristianas.com publicó lo siguiente: J A tuvo relaciones sexuales con predicadores cuando fue cristiano e incluso menciona el uso de drogas. En el video anterior que hicimos acerca de este tema, concluimos que no teníamos suficiente información para poder determinar cómo un muchacho cantante que tenía todo un mundo por delante, una carrera, había sido desde muy niño cristiano y estaba ya en los círculos de los cantantes cristianos más escuchados, cómo podía haber sido esta transformación de volverse una persona completamente al sexo opuesto. Y recordemos que habíamos dicho no teníamos suficiente información de por qué había ocurrido esto, pero con esta nueva información ya podemos saber qué es lo que probablemente ocurrió en su vida. Hace tan solo 5 días él comenta esto con un medio de Brasil y esto se volvió automáticamente la noticia más buscada en el mundo cristiano. Pero ¿por qué no denunció esto? ¿Por qué en lugar de convertirse en una víctima de la circunstancia o de personas malintencionadas que lo introdujeron a esta vida de inmoralidad, por qué en lugar de eso no lo publicó, no lo denunció o no lo expuso? ¿Por qué lo encubrió? Y es hasta este momento de que ya su vida da un vuelco de 180 grados es que él dice estas cosas en el Show de la Palabra. Vamos a analizar un momentico unos casos bíblicos de cómo encubrir la maldad nunca es un buen consejo. Pero antes de entrar a fondo, quería que si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita de notificaciones y regálanos un like. También compártenos en tus redes sociales para llegar a más personas. Y ahí vamos. Primera de Samuel 3, del 11 al 14, dice lo siguiente: Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que ha anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia: ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. El primer ejemplo que quiero exponer de la Escritura, de cómo alguien que escondió la maldad o cubrió la maldad, sufrió las consecuencias, es el sumo sacerdote Elí. Elí tenía 2 hijos que estaban haciendo mal, llevando mal el sacerdocio. No tenemos tiempo para entrar en todos los detalles, pero el punto es que Dios habla con Samuel y le dice: ninguna ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí y de su familia. Por tanto, el arca del pacto es
recogida por los enemigos de Israel, en este caso los filisteos, y cuando Elí se entera de esto, Elí se cae hacia atrás, dice la escritura, se golpea en la nuca y muere. Ese mismo día los dos hijos de Elí fueron muertos. Este fue el resultado de encubrir la maldad y de no exponerla en el momento que debía haberse hecho. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla el perdón. Lo que debió haber hecho este muchacho era haberse arrepentido y haberse apartado de la maldad. Pero aparte de eso, haber confrontado la situación y haber expuesto el pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, dice la versión del 60, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso la Biblia es tan especial, porque no esconde los muchos pecados de las personas e incluso personajes importantes que están y son parte de la historia de Israel y la historia de cómo fuimos nosotros recibiendo la palabra de Dios desde el inicio hasta que vino Cristo, y luego la historia de la iglesia, las cartas de Pablo, hasta que llegamos al libro de Apocalipsis. Constantemente la escritura dice que no podemos encubrir la maldad, sino que debemos enfrentarla y apartarnos de ella. Hoy mucha gente habla de Cristo y dice que Cristo, el amoroso, generoso, el inclusivo, el que nos acepta como tal y como somos, el que no rechaza a nadie. Yo quiero que usted y yo consideremos este versículo. ¿Será que ser cristiano también implica confrontar la maldad y exponerla? Mire lo que dice el Evangelio de Juan. Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. A que usted no escucha mucho acerca de este Jesús, que dice, el mundo a ustedes no les aborrece, ustedes no le han dado motivo al mundo, pero me aborrece a mí porque yo testifico que sus obras son malas. La palabra para testificar en griego es martureo, de donde podemos obtener la palabra mártir. Significa alguien que denuncia, alguien que expone, alguien que testifica en contra de esas acciones. Este es Jesús, el que expone la maldad. Y dice, el mundo a ustedes no los aborrece, pero me ha aborrecido a mí, porque yo testifico que las obras son malas. Entonces, si queremos ser seguidores de Jesús, si queremos ser cristianos, seguidores de las enseñanzas de Cristo, ¿no será que también deberíamos nosotros exponer el mal, denunciarlo y hablar y confrontar el mal? Ahora, ¿por qué este muchacho no lo denunció? Varias teorías. Quizás no quería perder su estatus como cantante bien famoso. Quizás dependía de las personas que estaba introduciéndolo a él en esta vida de inmoralidad. ¿Por qué no lo denunció? Lo que debió haber hecho es eso, porque de víctima se convierte en cómplice cuando no denuncia la maldad. Y mire lo que dice la escritura. Es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que no nos encontremos en situaciones donde a veces tenemos que tomar la iniciativa y apostar por el bien y aborrecer el mal, cualquiera que sea las circunstancias y cualquiera que sean las condiciones en donde nosotros estemos en el medio. Pero mire lo que dice la escritura. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y sí, los líderes religiosos que se unieron a este muchacho en inmoralidad sexual van a llevar el juicio, van a llevar el castigo. ¿Por qué? Porque sirvieron de piedra de tropiezo. La Biblia dice, más hay de aquel por quien viene el tropiezo. Es necesario que venga el tropiezo, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Inclusive aquí está diciendo que los que hacen tropezar a las personas, incluyendo pastores y líderes, van a ser echados en el lago de fuego que arde. La Biblia dice
que el que encubre sus pecados no prosperará. El que la confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta en el libro de Hebreos. Y le voy a decir algo, tenga cuidado, porque estamos rodeados de personas que hacen mercadería de la iglesia de Cristo, están viviendo a costa de la iglesia de Cristo y son obreros fraudulentos, lobos vestidos de oveja, falsos maestros, falsos ministros, ante el cual la destrucción llegará en el momento adecuado. Y si este video te ha sido útil, por favor considera suscribirte a nuestro canal. Dale a la campanita de notificaciones y estarás al día con todas nuestras actualizaciones. También regálanos un like y compártenos en tus redes sociales y ayúdanos a llegar a más personas. Este es el Show de la Palabra. Mi nombre es Alain González. Que Dios te bendiga.